Marcus Tullius Cícero, en latín, más conocido como Marcos Tulio Cicerón en castellano, decía hace más de 2000 años que preferiría la paz más injusta a la más justa de las guerras. Con esta expresión graficaba de manera bastante brutal los efectos de la guerra y de los conflictos bélicos, dejando muertos, heridos, culturas, religiones y sociedades totalmente destruidas. Dentro de todas las consecuencias que tienen las guerras, hay una a la cual no se le presta demasiada atención. Se la llama, de hecho, la víctima olvidada. Y es que los efectos que tienen los conflictos bélicos sobre el ambiente casi que pasan por desapercibidos, a pesar del daño irreversible que provocan. Hoy tenemos un nuevo episodio del consultorio de preguntas existenciales, el cual yo les había pedido expresamente que me escriban por nuestras redes sociales, hablando y consultándonos acerca de esas dudas existenciales que no los dejan dormir y que podemos resolver acá. Así que, Débora, te estoy respondiendo el impacto ambiental de las guerras. En tiempos de guerra, la naturaleza sufre una degradación acelerada y los sistemas de gestión del entorno suelen verse gravemente afectados. A su vez, la contaminación del agua, la contaminación del aire, la deforestación, el envenenamiento de los suelos son algunos de los principales efectos que tienen las guerras sobre el ambiente. Según el Programa de Medio Ambiente de la ONU, más del 40% de todos los conflictos bélicos de toda la historia del mundo se deben o están fuertemente vinculados a la explotación de los recursos naturales, ya sea oro, madera, petróleo o recursos menos abundantes como tierra fértil y agua. Es decir, que el propio motivo por el cual se origina la guerra ya representa al ambiente un problema de por sí a partir de la explotación de esos recursos naturales. A esto también podemos sumarle cuestiones que ya aparecen como manual de guerra, como la quema de cosechas o la tala de bosques para debilitar al enemigo. Y también en las últimas 6 décadas se han desarrollado conflictos armados en más de 2/3 partes de los principales puntos de biodiversidad del planeta, afectando obviamente a su conservación. Con el objetivo de concientizar y garantizar que la conservación de la naturaleza forma parte de las estrategias de prevención de los conflictos armados, Naciones Unidas lanzó para todos los 6 de noviembre el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la guerra y en los conflictos armados. Mucho ruido y pocas nueces, seguramente, pero lo interesante es que rescata que la conservación de la naturaleza y los recursos naturales bien gestionados ayudan a reducir el riesgo de conflictos armados. Además de la explotación de los recursos naturales, ¿cómo es concretamente que las guerras afectan al ambiente? Se cree que uno de los mayores efectos tuvo lugar en las 2 guerras mundiales: el hundimiento de armamento en el mar. Los ejércitos, con el afán de que sus contrincantes no pudieran volver a reutilizar esas armas, las hundían en el fondo del mar, donde obviamente no las recuperaban nunca. Se trata a día de hoy de uno de los efectos ambientales más devastadores. Se estima que en los mares del norte y del Báltico haya más de 1,6 millones de toneladas de armamento todavía en el fondo del agua. El hundimiento de armamento, lógicamente, pone en grave peligro a los ecosistemas marinos. Las armas y las municiones que entran en contacto con el agua van expulsando compuestos químicos que afectan y matan directamente a las especies que habitan allí. En 1974, a través del Convenio de Oslo, se prohibió de manera definitiva esta práctica casi vikinga, aunque se desconoce a día de hoy el armamento remanente que queda en el fondo del mar.
Durante casi una década, entre 1961 y 1971, durante la Guerra de Vietnam, el ejército de los Estados Unidos roció vastas franjas del sur de Vietnam con millones de litros de herbicidas y defoliantes, entre ellos el agente naranja. La utilización de estos agentes químicos era para provocar una destrucción deliberada de los bosques, para así exponer a las guerrillas vietnamitas y atacarlas más fácil. Durante la década del 90, en la República Democrática del Congo se dio una guerra civil terrible. Tan terrible fue que los congoleños se quedaron sin qué comer. Y es por eso que empezaron a utilizar como suministro de carne a antílopes, monos, roedores o especies más grandes incluso como gorilas o elefantes. Especies que vieron a sus poblaciones disminuidas drásticamente porque los congoleños básicamente se los empezaron a comer. Las marismas y los pozos petroleros en Irak, los bosques de Afganistán, país que perdió más del 95% de su naturaleza, los ecosistemas de Nepal, el napalm, que ha sido utilizado en muchísimas partes del mundo con un efecto incendiario que destruye todo lo que tiene a su alrededor, ni hablar de ecosistemas y biodiversidad. Es decir, que ejemplos hay un montón para entender los gravísimos efectos que tiene la guerra sobre el ambiente. En tiempos de guerra, mentiras por mar y por tierra. Un refrán que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estoy diciendo, pero me acuerdo que me lo dijo mi profesora de quinto grado cuando empecé a poner excusas por no haber entregado la tarea. Sabemos, por vivirlo, por verlo, por escucharlo, que las guerras son probablemente la peor de las caras que muestra el ser humano, dejando a su paso sociedades irrecuperables. Ahora también sabemos que el ambiente tampoco vuelve a ser el mismo.